Listo. Bueno, vamos empezando. Quiero agradecer a todos los participantes que están aquí en este foro, en este momento, los que se van conectando más tarde. Hoy, pues bueno, Día Mundial del Suelo. Vamos a dar una charla muy interesante. Hay ponentes sumamente capacitados para hablar del tema. Por favor, todos los participantes hagan todas las preguntas que tengan al respecto. Los ponentes tienen mucha capacidad, mucho conocimiento, mucha investigación, mucho desarrollo al respecto de lo que es el suelo y los temas muy particulares del suelo que se van a tratar. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar un breve mensaje de bienvenida. Me gustaría empezar con algunos datos muy fríos, muy duros. Según la FAO, bueno, durante los últimos 70 años, el nivel de vitaminas y nutrientes en los alimentos ha disminuido drásticamente. Se estima que más de 2.000 millones de personas en todo el mundo sufren falta de estos micronutrientes que se conoce como hambre oculta, porque es difícil de detectar. Y esto se debe directamente a la pérdida de nutrientes en los suelos, ya todo el tema de la degradación de los suelos, ¿no? Entonces, ya aterrizando un poquito más a México, pues más del 64% de los suelos agrícolas se encuentran degradados. Es decir, cada vez necesitan más insumos para producir la misma cantidad, la misma calidad de los alimentos, más insumos desde fertilizantes, pesticidas, insumos biológicos, nutrientes, incorporaciones de materias orgánicas a los suelos. Y bueno, esto al final del día repercute en mayores costos de producción, menor eficiencia de estos insumos que se aplican y que son utilizados y menos prácticas sustentables que pueden afectar y se pueden ver comprometida la salud tanto de los mismos productores como de los consumidores, ¿no? Por este tipo de prácticas. Y al final del día, pues es una bola de nieve, ¿no? Que va en cadena, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Entonces, pues es entendible la situación, ¿no? Pero hay que hacer algo al respecto para cambiarlo. Bueno, una buena salud de los suelos va a tener marcada una influencia en el crecimiento de las raíces, por lo tanto también en la parte aérea. Y esto proporcionará una mejor alimentación del cultivo y además una barrera natural frente a impactos externos de eventos ambientales como temas abióticos, temas bióticos, todo tipo de estrés que puedan afectar al cultivo. Y todo nace desde el suelo, desde la salud de los suelos. Pero bueno, mucho se habla de la salud de los suelos, pero ¿qué es en realidad la salud de un suelo? Pues existen muchas definiciones de lo que es salud del suelo y cada una de estas definiciones está determinada por su funcionalidad, por sus características y su ambiente. Es decir, un suelo sano productor de fresa no es lo mismo que un suelo sano productor de dátiles, ni es lo mismo un suelo sano en un sistema no agrícola, por ejemplo, en un suelo desértico, como en un suelo tropical. Son totalmente diferentes, entonces no podemos generalizar las características y componentes de un suelo y replicarlas en otras situaciones. Y aquí me refiero a sistemas agrícolas. Por ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje ideal de materia orgánica para un sistema de producción de tomate en Michoacán? No es lo mismo que para un sistema de producción de lechuga en Guanajuato. Entonces aquí es pues la pregunta, ¿no? O sea que no siempre más es mejor. Entonces necesitamos caracterizar y conocer, por ejemplo, hablando de esta variable en particular, solamente de esta que es, digamos, lo traigo a la mesa, que es una de las variables muy conocidas que pueden afectar al tema de la salud de los suelos empíricamente hablando, ¿no? La materia orgánica. Entonces necesitamos conocer este porcentaje de materia orgánica, cuál es el ideal para nuestro cultivo, para nuestra situación, y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? No necesariamente más es mejor, ¿no? Entonces, aquí me quiero centrar un poquito en esta palabra clave que acabo de mencionar, que es caracterizar. Y bueno, los componentes físicos, químicos, fisicoquímicos y biológicos deben estar correctamente entendidos en cada situación y estos deben estar ligados al resultado final del cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa una cosecha exitosa en fresa? Significa grados Brix, significa calibre, significa rendimiento por hectárea. ¿Qué significa, no? Si es de exportación, si es para consumo nacional, si es para proceso. Entonces, toda esta caracterización al momento de que se tiene una cosecha exitosa en términos de lo que ya mencioné, es donde debemos saber
cuál es ese entendimiento, ¿no? ¿Cuáles son eh, el punto de equilibrio de cada una de estas variables para poder decir que nuestro suelo es de buena calidad? Entonces, entendiendo esta situación, podemos así manejarlo, ¿no? Las variables de la mejor manera que influyen en el éxito de la cosecha. Y bueno, dentro de todas las características de los suelos, existe una fracción que sigue en constante investigación, que es la fracción biológica. Hoy se va a hablar mucho de esta fracción biológica y la importancia de este componente en los suelos en un sentido agrícola y por qué es tan importante entenderlo y manejarlo. Bueno, sin más preámbulos, le quiero ceder la palabra a Norma, que es la mediadora en esta charla, y agradecerles a todos por su tiempo. Y por favor, Norma, tú nos indicas el momento de las preguntas y todos que no se queden con alguna duda, ¿no? Adelante. Muchísimas gracias y bienvenidos. Sí, hola, buen día. Bueno, primero que nada, bienvenidos al primer foro que hacemos aquí en Solena. El día de hoy es celebrando, conmemorando el Día Mundial del Suelo. Bueno, el itinerario sería con las charlas consecutivas de un tiempo de media hora, comenzando el doctor Sergio, después doctor Víctor Higareda, doctora María Segovia, doctora Cristabel López y terminando con el doctor José. En la ronda de preguntas y respuestas sería una última media hora que está programada de 12 p.m. a 12:30 p.m. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat de aquí de la videollamada y al final está el moderador haciendo las preguntas y el panel de expertos contestando cada una de ellas. Se tiene programado un tiempo de media hora para eso. Bueno, pues comenzamos con el doctor Sergio de los Santos Villalobos. Bueno, un poquito de su resumen y experiencia profesional. Es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Sonora en México. Desde el 2010 participa como contraparte nacional en proyectos de investigación dentro del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y las Tecnologías Nucleares en América Latina y el Caribe, enfocadas en el estudio de la erosión y fertilidad del suelo y mutagénesis en cultivos agrícolas utilizando técnicas y softwares de vanguardia. Actualmente es director del Nodo de Investigación, Colección de Microorganismos Edáficos y Edófilos Nativos, Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano, el cual va a estudiar la microbiota nativa y sus interacciones con los principales cultivos agrícolas de México. Ha publicado más de 100 artículos, 10 capítulos de libro, 2 libros editados, 10 artículos de divulgación científica y ha participado como ponente en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Además, cuenta con el registro de 2 patentes en el área biotecnóloga y una en el área de desarrollo de software. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 2. Ha recibido una mención especial del Premio Nacional Agrobio 2013 y ganador del Premio Internacional Tecnos 2014 por sus contribuciones en el área de la biotecnología desde el 2014. Miembro del panel de expertos internacionales de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Bueno, le cedo la palabra al doctor Sergio. Y aquí en chat pueden ir colocando sus preguntas. ¿Nos escuchamos? Buenos días. Sí, te escuchas bien. Excelente. ¿La presentación ya se observa? Sí, ya está, es observable. Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, primeramente, agradecer por esta tan atenta invitación a todos los amigos de Solena y me da mucho gusto que propicien foros de compartir conocimiento, intercambio de experiencias y esto en pro de la mejora de la fertilidad del suelo, que bien comentaba Octavio previamente, debemos tener mucho cuidado en cómo vemos el suelo y aquellos beneficios que tienen y felicitarlo por eso. Así que con mucho gusto este día, a nombre de todo nuestro equipo de trabajo, compartiremos nuestras experiencias y nos gustaría mucho también tener retroalimentación por parte de todos los presentes, incluyendo a los grandes panelistas y amigos también que harán sus contribuciones, excelentes contribuciones en unos minutos. El día de hoy, con base en la conmemoración del Día Internacional o Día Mundial del Suelo, hablaremos sobre esos problemas que tiene el suelo, las consideraciones para incrementar la seguridad alimentaria actual y futura y cómo
podemos utilizar los microorganismos para esto, desde un concepto o desde una visión holística, porque son aspectos que deben ser estudiados o deberían ser estudiados de forma transdisciplinaria. Y al final del día, lo que buscamos todos quienes nos dedicamos a esta área en las diferentes vertientes es conocer cuáles son las interacciones que ocurren en un agroecosistema entre los factores bióticos y los factores abióticos. Es decir, cómo los microorganismos están asociados a diferentes procesos biológicos, bioquímicos, metabólicos, funcionales en la planta y cómo las prácticas agrícolas asociadas a un cultivo específico modifica esas comunidades microbianas y si esa modificación tiene un impacto en esta interacción. Es decir, debemos ver el concepto de una manera amplia donde cualquier aspecto que se lleve a cabo en el agroecosistema tendrá un impacto sobre él, no solamente en la parte de rendimiento de los cultivos, ni la calidad de los cultivos, sino también en mediano o largo plazo que debemos estar muy conscientes de ellos. No obstante que no observamos los microorganismos, están ahí cumpliendo papeles muy importantes y esta población es relativamente fácil de modular. Sin embargo, la pregunta es si esta modulación tendrá o no tendrá efectos positivos. Posteriormente, buscamos conocer esos microorganismos. Hay diferentes estrategias y una de ellas es la preservación a través de colecciones de cultivos microbianos que nos permita saber de esta diversidad, de estas potenciales funciones, por supuesto, aspectos taxonómicos de descubrimiento de nuevos géneros o nuevas especies, y al mismo tiempo tener esta información o tener este recurso biotecnológico in vitro para revertir procesos de degradación de suelo, que esto también esté enfocado en el diseño de bioproductos que incremente la producción agrícola, la calidad de estos cultivos, que tenga un beneficio económico y un beneficio total a la salud. En este concepto que hace unos años se ha acuñado fuertemente y se está trabajando para ello como One Health. Es decir, ya no podemos hablar solamente de salud humana, de salud animal, de salud de las plantas, de salud del suelo, de salud ambiental. Debe ser considerado como una sola salud porque todos los diferentes aspectos están vinculados en una sola salud. No puede haber un proceso agrobiotecnológico que cuide, por ejemplo, la salud del suelo, pero no así la salud pública o la salud de otros cultivos o de otros animales o de otros organismos incluso. Entonces debemos tener consideración esto y al final del día regresar e interactuar con todos los factores, no solamente del agroecosistema, sino factores sociales, políticos, geográficos, macroeconómicos que discutiremos más adelante. En este escenario, me gustaría con mucho gusto compartirles nuestra colección de microorganismos edáficos y entófitos nativos que se ha trabajado durante muchos años, aislando, preservando y bioprospectando microorganismos de los cultivos que ustedes observan en la parte inferior derecha, en las principales zonas agrícolas de México. Y les compartiré con mucho gusto ejemplos de cómo hemos estudiado estos microorganismos para resolver algunas problemáticas del campo mexicano muy puntuales. Hay otros escenarios, hay otras estrategias que más adelante, si alguien está interesado, con mucho gusto podemos platicar. Por ejemplo, aspectos de patógenos, aspectos de sanidad vegetal. En el ciclo agrícola 2015-2016 se observó en nuestra región, en el Valle del Yaqui, la presencia de una enfermedad que las estrategias de control no eran eficientes. Y aquí había dos potenciales razones. Una, que fuese un patógeno que haya adquirido alguna habilidad para ser resistente al manejo de fungicidas sintéticos convencionales o que se tratara de otro patógeno. Aquí hay un punto importante que debemos considerar cuando trabajamos en campo. No necesariamente, y más ahora con los efectos de resiliencia o de poca resiliencia de los agroecosistemas, los efectos del cambio climático, la emergencia de patógenos será mucho mayor. No necesariamente los síntomas que observamos en una planta se tratará de patógenos ya muy estudiados y muy conocidos. Ese es un ejemplo, donde después de hacer el estudio, encontramos que el agente causal de esta enfermedad que disminuyó los rendimientos agrícolas en un 35-40% en la región, se trataba de un nuevo patógeno, no antes descrito en la zona bipolar y ciroquiniana, que bueno, todos los estudios
fitopatológicos fueron hechos para confirmar esto. Entonces, teniendo esto en mente, lo que explicaba por qué los fungicidas sintéticos tradicionales para otras enfermedades no estaban siendo efectivos. Ahora sí, estudiamos los microorganismos preservados en colmena asociados al cultivo del trigo. ¿Por qué razón? Porque estas comunidades microbianas al final del día generan una interacción, cierta dependencia, no solamente con la planta, sino con las prácticas agrícolas para ese cultivo. Incluso las comunidades microbianas son distintas, por ejemplo, en el cultivo de tomate, con una práctica agrícola X, que con el cultivo de tomate en el mismo suelo y con las mismas condiciones climáticas, con una práctica agrícola Y. La modulación de ese microbioma es distinto, entonces la interacción planta-microorganismo también lo será. Es por eso que nosotros estudiamos soluciones o buscamos soluciones para zonas o para cultivos que compartan características no solamente edáficas y climáticas, sino también de manejo agronómico. En este caso nos centramos de nuestra colección de microorganismos en 195 cepas asociadas al cultivo de trigo bajo las condiciones agrícolas que se desarrollan en la región de forma comercial. De estas 195 cepas, encontramos, por ejemplo, 14 cepas con actividad antagónica promisoria. Y aquí viene otro aspecto que nosotros consideramos interesante o importante. Uno, ¿cuál es el criterio de selección de estas 14 cepas? Porque aquí estamos hablando del cultivo de trigo para el control de Bipolaris euroquiniana en el Valle del Yaqui, pero puede ser el control de otras enfermedades en otros cultivos y en otras regiones u otras características, solubilización de fósforo, producción de fitohormonas, producción de ácido cianhídrico, de ACC desaminasa, fijación de nitrógeno. O sea, el abanico es muy grande y no existe una metodología establecida. Esto se tiene que desarrollar con base en la experiencia. Y aquí hay otro punto que consideramos clave. Deberíamos, o nosotros sugerimos, un proceso de innovación participativa, donde el productor esté de la mano en el desarrollo de todas estas investigaciones, que es quien conoce su parcela, quien es que conoce sus prácticas agrícolas. De la otra manera, es difícil introducir una solución, por muy positiva que sea, a un sistema ya muy establecido y muy utilizado. Entonces, el proceso de adaptación y de adopción es muy complejo. Entonces, en este caso, ¿cuáles fueron los criterios por los cuales seleccionamos de estas 14 cepas? Uno, que el proceso de producción y potencial escalamiento fuera costo efectivo. Y número 3, que no generara potenciales riesgos a la salud. Entonces, de estas 14 cepas, identificamos solamente 3 que su reproducción era económicamente viable. Y de esas 3, solamente una que no representaba riesgo alguno, ni a la salud del suelo, ni de plantas, ni de animales, y obviamente a la salud humana tampoco. Y aquí, hasta este punto, identificamos esta cepa como Bacillus subtilis, que se hicieron pruebas en plantas y la inoculación del microorganismo o de los metabolitos que producía tenía la capacidad de mitigar el efecto de este hongo patógeno. Aquí podemos observar cómo lo hace en la parte inferior izquierda a través de metabolitos difusibles, y se caracterizaron estos metabolitos en términos de estabilidad. Estos metabolitos son termoestables, toleran hasta 120 grados centígrados, incluso rondas de esterilización también, y eso en términos agrobiotecnológicos es muy atractivo porque sabemos que las condiciones en campo son variables en tiempo y en espacio. Sin embargo, si no conocemos, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de acción o cuáles son los metabolitos que están involucrados en una actividad biológica puntual, la probabilidad de éxito o de innovación se reduce. Entonces, en este punto, buscamos cuáles fueron esos metabolitos que están involucrados en el control de este patógeno. No significa que este microorganismo va a controlar a todos los hongos fitopatógenos, ni tampoco significa que lo hará con los mismos metabolitos o el mismo mecanismo de acción. Recordemos que son organismos vivos y van a reaccionar de forma distinta dependiendo del organismo vivo que tengan enfrente, es decir, del factor biótico o abiótico que tengan enfrente. Ese es el caso para Bipolaris euroquiniana. Y justamente en esa estrategia de la búsqueda de los principales metabolitos se secuenció el genoma de estas cepas, se identificaron aproximadamente 11 grupos de genes asociados a funciones
antimicrobianas, y esto nos permitió conocer hacia dónde enfocar los estudios, porque se utilizan herramientas ómicas o técnicas ómicas que aun cuando son mucho más económicas que hace algunos años, siguen teniendo un costo que muchas veces es difícil sopesar, más bajo diseños estadísticos complejos. Utilizando aspectos metabolómicos que ya habíamos previamente dirigido con los estudios genómicos, se identificó que esta cepa en la fase estacionaria produce dos familias de lipopéptidos como surfactinas y fengicinas que están estudiados o que están enfocados en el control de este hongo fitopatógeno, y posteriormente se evaluó el microorganismo, el extracto crudo de ese microorganismo, extracto libre de células, y la porción purificada de esos lipopéptidos para corroborar que fueran los agentes de control. Y podemos observar que efectivamente, cuando se inocula solamente el patógeno, se presentan los síntomas. Cuando no se inoculan, obviamente son plantas sanas, y en estas plantas es inoculando el extracto libre de célula, el sobrenadante, y la fracción precipitada de lipopéptidos. Y observamos que tiene esa capacidad de biocontrol, y con estos asumimos fuertemente que los metabolitos asociados para el control de este hongo fitopatógeno por esta cepa son los lipopéptidos de estas dos familias, 8 homólogos de estas dos familias, y podemos observar una microscopía donde mostramos en esta figura, en la primera figura, el tratamiento control no teñido, y abajo teñido con un colorante que se une a las membranas internas de los microorganismos. Y podemos observar que en el control donde no se adicionan estos compuestos que produce esta bacteria, tenemos un crecimiento de hifas, tenemos un crecimiento normal. Las membranas internas justamente se encuentran donde deberían estar, y eso lo observamos con el color rojo que se encuentra internalizado. Y cuando aplicamos el extracto crudo o el precipitado de lipopéptidos, observamos características amorfas de este microorganismo, y encontramos que el colorante se encontraba fuera de las células. Esto que significa que estos lipopéptidos se anclan en la membrana celular, generan poros y hace que la célula estalle, obviamente moviendo el contenido intracelular hacia el exterior, y esto genera la muerte tanto de las hifas como de las esporas. Y esto obviamente estamos analizando cuáles son los genes que están asociados a la regulación de estos compuestos, porque con esto podríamos hacer procesos bioingenieriles para incrementar la producción de estos metabolitos en fases de crecimiento tempranas y tomar la decisión cuál sería el producto biotecnológico con mayor probabilidad de éxito. La inoculación del microorganismo, que es de las tres, una de las más económicas, pero tenemos estos aspectos: que llegue al sistema, que se establezca, que compita, que colonice y que produzca los metabolitos que debe producir, o aplicar los metabolitos que tienen la actividad de biocontrol, que podría ser mucho más caro que la fermentación solo del microorganismo, pero en términos de eficiencia debería ser mayor, porque estamos tratando con metabolitos termoestables con una función muy específica, o generar bioproductos que combine el microorganismo con el producto activo y que cada uno funcione en etapas distintas del sistema. Entonces, actualmente estamos con ese enfoque estudiando aspectos transcriptómicos para conocer la regulación y, actualmente estamos enfocados en esto. Estamos trabajando, no tenemos los resultados, pero todo parece indicar que en cada fase de crecimiento los metabolitos que produce este microorganismo, esta bacteria, son distintos. Nosotros nos enfocamos en la fase estacionaria, que son los lipopéptidos, pero con estudios metabolómicos y transcriptómicos nos sugieren fuertemente que en la fase exponencial, donde también hay biocontrol, son otros metabolitos. Entonces se vuelve compleja la red en términos de conocer cuál o cuáles son los metabolitos asociados al biocontrol de este microorganismo. En aras de conocer más de esta cepa bacteriana, se estudió el genoma, y después de hacer estudios polifacéticos que incluyen estudios morfológicos, bioquímicos, contenido de ácidos grasos y estudios de índices generales relacionados al genoma,
identificamos que no se trataba de Bacillus subtilis como previamente lo habíamos hecho con genes ribosomales, sino se trataba de una nueva especie, la cual nombramos como Bacillus cabriales, en honor al doctor Juan José Peña Cabriales, un ecólogo microbiano pionero en México con asuntos agrícolas y su uso en campos comerciales. Además, es un gran amigo. Y eso es otro aspecto que hay que considerar al momento de prospectar microorganismos bajo nuestro humilde punto de vista. Debemos profundizar en aspectos taxonómicos porque hay algunos géneros donde sus especies son muy cercanas filogenómicamente y genes ribosomales o algunos otros marcadores no permite hacer la distinción. Y entre estas especies filogenómicamente muy cercanas podemos tener especies que son benéficas y también podemos tener especies potencialmente patogénicas. Entonces, si no tenemos una resolución que realmente nos confirme con quién estamos trabajando, podríamos generar bioproductos que sí sean eficientes para el problema que queremos resolver en campo, pero puede generar problemas secundarios en términos de salud, de contaminación ambiental, de inducir nuevas enfermedades en otros cultivos. Entonces tenemos que ser muy responsables todos en los aspectos de bioseguridad. Repito, que un microorganismo cumpla su función en el agroecosistema no significa que no nos vaya a generar otros daños. Debemos ser muy cuidadosos en esos aspectos y ejemplos hay muchos que podemos discutir más adelante. Otros aspectos que debemos también considerar, repito, bajo nuestro humilde punto de vista, cuando tratamos en el diseño de bioproductos es conocer dónde funcionan y cuándo funcionan. Generalmente decimos, vamos a aplicarlos al campo y apliquémoslo al campo, pero son microorganismos y en la planta, dependiendo del órgano de la planta en la cual se inocule, tendrá una interacción totalmente distinta. Ya no digamos en la parte fenológica del cultivo, desde la aplicación en semilla, germinación, floración, fructificación. En cada una de esas etapas fenológicas también hay interacciones distintas. ¿Por qué razón? Porque en cada una de estas, los metabolitos que la planta produce y secreta son distintos. Y de esa manera, los microorganismos, habrá comunidades que su abundancia relativa será mayor y otras que será menor. Con base entonces en esta información, el o los microorganismos que estemos inoculando a ese sistema funcionarán siempre en cada aplicación, llevará a cabo su efecto y dependiendo de dónde se esté inoculando, en las hojas, en el fruto, en la raíz, debemos tener un acercamiento a esta caja negra que por muchos años se ha visto así, y eso nos va a permitir también potenciar el efecto. Aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha, observamos una célula bacteriana en las hojas de las plantas del trigo. En la parte inferior es la misma bacteria en las raíces. Las ramificaciones que observamos aquí no son pelos absorbentes, son exopolisacáridos que está produciendo este microorganismo para adherirse a la raíz, que esa producción de exopolisacáridos fue inducida por metabolitos que la raíz está produciendo y las hojas no. Entonces, pensemos hipotéticamente que el efecto promotor o biocontrolador de este microorganismo es a través de la producción de esos exopolisacáridos. Si esta bacteria se aplica en las raíces, lo va a producir y va a tener el efecto buscado. Pero si esta bacteria se aplica en las hojas, no lo va a producir y no va a generar el efecto buscado. Y es aquí donde decimos que los biofertilizantes o los inoculantes microbianos no funcionan. Probablemente no se trate de eso, sino que desconocemos realmente bajo qué características del suelo, bajo qué etapa fenológica, bajo qué porción de la planta, por mencionar algunos ejemplos, es cuando está produciendo el o los metabolitos que en el proceso de bioprospección fueron seleccionados como candidatos. Y esto se tiene que llevar hasta el campo. El ejemplo que les mostraba previamente. ¿Qué pasaría si este microorganismo se aplica en campo, pero las condiciones del agroecosistema no inducen la producción de estos lipopéptidos? No va a generar el efecto buscado, no obstante que in vitro tenga características muy positivas. Entonces, se debe estudiar también estos metabolitos, cómo son inducidos en el campo. Los lipopéptidos, por ejemplo, en cada división celular, se producen porque están asociados al proceso de esporulación. Entonces, si el microorganismo se establece en el campo, el hecho de que se establezca significa
que va a haber también reproducción, y eso también está involucrado en la generación de lipopéptidos. Pero si son otros compuestos altamente específicos e inducidos por características muy puntuales, su probabilidad de éxito en campo puede disminuir. En esos aspectos, ¿cómo entonces la planta reconoce a este microorganismo para llevar a cabo una interacción? Porque recordemos que los microorganismos, dependiendo de las características del suelo y del clima y las prácticas agrícolas, pueden utilizar de un 20 a un 40% de los fotosintatos de la planta, que ya generar esos fotosintatos es energéticamente muy costosa para la misma. Entonces, no todos los microorganismos que se inoculen, la planta los va a recibir de una forma positiva, porque es un gasto de recursos muy fuerte. Entonces, en este aspecto nosotros estamos enfocados en cómo es ese diálogo molecular entre los microorganismos que se aplican y la planta, y cómo se lleva a cabo los procesos, por ejemplo, de biocontrol y promoción de crecimiento. Y bueno, aquí podemos profundizar mucho, que no va a ser el caso el día de hoy. Repito, si alguien está interesado o interesada, con mucho gusto lo podemos discutir. Pero aquí es un mensaje de cómo estos aspectos de promoción y biocontrol debemos ampliar el conocimiento. No son solo aquellos procesos que hemos estudiado por muchos años, producción de enzimas líticas, antibióticos, fijación de nitrógeno, fósforo, solución de fosfatos, sideróforos, ACC desaminasa. Hay muchos más. En este ejemplo, hay un aspecto que nos llamó mucho la atención, donde la inoculación de un microorganismo de Bacillus para el Equiniformis TRQ65 en plantas de trigo promueve el crecimiento vegetal. Entonces buscábamos que la planta sensara este microorganismo y que expresara metabolitos asociados a promoción de crecimiento vegetal que ya hemos mencionado previamente, pero no lo hacía. Observamos que uno de los genes más interesantes en términos de la regulación génica es el primer gen que se encuentra aquí, el CRLK1L, que básicamente es un receptor de unos péptidos RALF muy pequeñitos que se producen en el meristemo apical de las plantas, consecuencia de especies reactivas de oxígeno. Para resumir este aspecto, todo sugiere que la planta sensa este microorganismo y está en un juego entre respuesta sistémica inducida y adquirida, y esto hace que produzca especies reactivas de oxígeno en la parte apical, y esto genera una elongación de la planta. Entonces aquí la pregunta es, ¿este crecimiento mayor de las plantas cuando son inoculadas por este microorganismo, esta promoción de crecimiento vegetal, es una promoción de crecimiento vegetal genuina o es una promoción de crecimiento vegetal para escapar? Es decir, ¿cómo escapo de un patógeno que potencialmente me va a atacar creciendo más y teniendo mayor biomasa vegetal por, si llega a atacar, poder tener mucha biomasa para que no tenga un efecto negativo en mi fisiología, pensando en la planta? Entonces, también debemos considerar estos aspectos de cómo podemos generar la promoción del crecimiento vegetal o el biocontrol de una forma directa, más allá de cómo se clasifican de forma pedagógica los mecanismos, o de una forma indirecta. ¿Cómo podemos decir a la planta, voy a inocular un microorganismo que tú la puedes pensar como algo no positivo, va a hacer que crezcas, pero al final del día no te vas a generar daño? Pensemos como analogía en las vacunas, por ejemplo, que utilizamos comúnmente. Y otro aspecto, cuando se introducen los microorganismos, ya para ir aterrizando y cerrando esto en los aspectos del Día Mundial del Suelo, cómo la introducción de estos microorganismos modifica las comunidades microbianas. Si pensamos que el efecto que buscamos se va a dar asumiendo que el microorganismo produce los metabolitos una vez que se establece, el establecimiento de un microorganismo en el suelo es muy complejo. No existe una porción de suelo que no esté colonizada por microorganismos, y tampoco existen nichos ecológicos vacíos en el suelo. Si llega este microorganismo, tendrá que desplazar a algunos otros. Y este desplazamiento, ¿qué tan positivo, qué tan negativo es? Y esto, tener precaución con estos microorganismos biocontroladores que son altamente eficientes para nosotros, pero competitivamente en términos ecológicos no pueden ser tal vez del todo positivos. Ese es un ejemplo donde se observa en cada circunferencia es un grupo de microorganismos que pueden ver en la parte de la derecha, y el tamaño de la circunferencia, el círculo, es la abundancia relativa.
No profundizaremos, obviamente, en todas las especies en estos aspectos metagenómicos, pero ese es un suelo antes de aplicar un consorcio microbiano. ¿Cómo cambia al mes que se aplique? Aparecen otros ciclos con mayor tamaño y otros se reducen, y un mes después también cambia. Esta modulación, primero, ¿será constante o habrá resiliencia en el agroecosistema regresando al punto original? Si lo es o no lo es, ¿qué efecto tiene en los aspectos de ciclaje de nutrientes y en términos de rendimientos y calidad de los cultivos? En aspectos de biocontrol, vamos a centrar como ejemplo en Fusarium, observamos que la inoculación de 3 consorcios disminuye de forma distinta la presencia de Fusarium, donde el consorcio 2, por ejemplo, en ese suelo la cantidad de Fusarium se estimó en 2.3%, más o menos 0.3, y la inoculación del consorcio 2, un mes después, la población de Fusarium se había reducido aproximadamente en un 40%. Y aquí viene otro aspecto en términos ecológicos. ¿Cómo trabajar con los hongos fitopatógenos o con los microorganismos fitopatógenos? Buscar reducir su población o realmente inhibir totalmente su población o si realmente desaparecer esa población. En términos ecológicos debemos obviamente pensar la función. Estos microorganismos, como por ejemplo Fusarium, su nicho ecológico en el suelo no es reducir rendimientos agrícolas y generarle problema a los productores. No, tiene un nicho ecológico mucho más amplio, que si las condiciones son propicias, claro que tendrán un efecto en el rendimiento. Pero ¿qué pasaría si realmente reducimos la población de Fusarium, como ejemplo, en un agroecosistema? Fusarium está involucrado también en ciclaje de materia orgánica, en biocontrol de otros patógenos, está involucrado también en la solubilización de fósforo, de hierro. Entonces, tener este componente holístico y ecológico que en términos de patógenos tal vez no buscar la eliminación total de un agroecosistema porque pueden haber consecuencias incluso mayores o que los patógenos que Fusarium controla, al no tener un predador inicial, expresemos y tengamos otros patógenos emergentes, pero sí buscar cuál es el umbral económico en el cual la población de Fusarium no genera, o sea, sigue teniendo el efecto positivo en el agroecosistema sin tener un efecto negativo en la producción. Y aquí es donde estudios de diferentes enfoques son muy útiles. O sea, no hay que asustarse por tener Fusarium en el suelo, por poner un ejemplo, sino considerar bajo qué concentraciones esta población de Fusarium no tendrá un impacto económico en mi producción o de calidad y cuándo sí se necesita generar investigación al respecto. Y aquí observamos cómo la inoculación de un consorcio bacteriano modula de 1025 especies determinadas con componentes metagenómicos a 653 especies. Esta no detección por aspectos moleculares de estas especies de 1025 a 654, ¿qué efectos tienen en el sistema? ¿Serán positivos, serán negativos en mediano o largo plazo? Y esto sugerimos considerarlo para no tener en unos años no solamente degradación química ni física de suelo, sino también una degradación biológica. Y aquí debemos considerar, repito, estos géneros microbianos que son muy positivos en el agroecosistema, pero que son tan competitivos que pueden desplazar otros géneros o especies muy importantes en ellos, que más adelante podemos discutir al respecto si es de interés. Y bueno, en términos de bioproductos, ¿cómo rastrear el organismo, el microorganismo que se bioprospectó, que se aplicó y que está funcionando? ¿Cómo realmente asociar qué es a ese microorganismo? Porque también puede ocurrir otra característica. Al bioprospectar, buscamos los mejores microorganismos, entre comillas, pero no necesariamente la promoción de crecimiento en campo, los incrementos de rendimiento, de calidad o el control de patógenos va a estar asociada directamente a la capacidad genética y funcional de ese microorganismo. Por ejemplo, hemos observado en algunos de nuestros experimentos donde se pueden inocular microorganismos que no tengan un efecto per se de promoción, pero la inoculación de estos modula el microbioma de ese suelo y esa modulación es la que tiene un efecto positivo. Entonces, desde el proceso de prospección debemos tener muy claro qué es lo que buscamos, que no necesariamente un microorganismo que no tenga componentes genéticos o genómicos o bioquímicos interesantes, no necesariamente no va a cumplir una función en el suelo.
bueno, hay estrategias de cómo monitorear estos aspectos que estoy seguro que más adelante tocaremos. Y una vez que ya se tiene este microorganismo con la bioprospección, mecanismos, cómo impacta en la planta, en el suelo, en uso eficiente de nutrientes, donde nosotros estudiamos, por ejemplo, para nitrógeno 15, uso eficiente de agua con deuterio, oxígeno 18, es cómo llega este microorganismo al campo. Y aquí también es muy importante conocer los sistemas de producción agrícola, porque estos pueden ser en líquido, en sólido, y dentro de la matriz sólida pueden haber muchos acarreadores. ¿Cuál es el mejor? No hay uno que sea el mejor. Va a depender de la cepa microbiana en la que se busque como vehículo y del cultivo al que se quiera hacer llegar y también de la práctica agrícola empleada para esos productos. Para mencionar un ejemplo muy aterrizado, aspectos sólidos, por ejemplo, con turba, es un muy buen vehículo. Sin embargo, cuando se quiere, por ejemplo, aplicar en semillas para peletizarlas y estas semillas se van a utilizar con sembradoras de precisión, si no hay una correcta integración de la turba con las semillas y no hay una humedad correcta, estas pueden tapar obviamente las boquillas de siembra y esto genera problemas grandes para el productor. Entonces debemos conocer, repito, un sistema de innovación participativa donde desde el tiempo cero el productor sepa qué se busca y sus comentarios son muy, muy valiosos para la innovación en procesos agrobiotecnológicos. Y al final del día, un ejemplo de cómo esta estrategia en nuestro equipo de trabajo, que estoy seguro que también los colegas que van a presentarlo lo comentarán, la inoculación de estos microorganismos. Por ejemplo, en el cultivo del trigo hemos logrado incrementar un 15% los rendimientos agrícolas, disminuyendo en 50% el uso de fertilizantes nitrogenados, y esto tiene obviamente impactos positivos en términos económicos, en términos de disponibilidad de alimentos, en términos ecológicos, disminuyendo, por ejemplo, la degradación del suelo, disminuyendo efectos de eutrofización que después generan explosiones de cianobacterias tóxicas que tienen un componente negativo fuerte en la vida marina y en las personas que lo consumen. Al final del día, el suelo está involucrado en muchos procesos, mucho más allá del componente agrícola, gases de efecto invernadero que genera la agricultura a través del uso no eficiente de agroinsumos. Debemos ver, en nuestra humilde opinión, las prácticas agrícolas de una manera holística y compleja, donde los beneficios, así como los aspectos negativos, trascienden más allá que solo la producción de alimentos y el consumo de estos. Hay aspectos geográficos, hay aspectos económicos, macroeconómicos, políticos, aspectos sociales. ¿Qué pasa con los suelos degradados? Existe migración de esa población a ciudades y los componentes culturales de raíces étnicas, los componentes saberes ancestrales se pierden. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando trabajemos del suelo. De hecho, ya se mencionaba previamente, se estima que para el año 2055, 2060, si continuamos con las prácticas agrícolas convencionales, no habrá suelo en el cual podamos producir alimentos. Curiosamente, para esa fecha se estima que debemos duplicar la producción de alimento. ¿Y cómo lo haremos si ya no tendremos suelo fértil para hacerlo? Y a eso sumemos cambio climático, disponibilidad de agroinsumos, patógenos emergentes, componentes geopolíticos, componentes macroeconómicos. Es un tema complejo que debemos entre todos potenciar, y esto es lo que hemos identificado ya para concluir las características que nosotros nos enfocamos para el desarrollo de nuevas tecnologías, que sea económicamente viable, por supuesto, para que no genere aún más estratificación en nuestro país, es decir, que independientemente de los componentes económicos de una región, los puedan adquirir, socialmente justos, un óptimo uso de recursos, una mejora del ambiente. Ya no se buscan herramientas que no dañen al ambiente, sino que no dañen al ambiente y puedan revertir los daños que se han hecho durante los últimos 50 o 60 años y por supuesto que funcionen. Para terminar, me gustaría agradecer a todos los colaboradores de distintos países de la región, principalmente latinoamericana y caribeña, los cuales intercambiamos conocimiento, infraestructura, habilidades para tratar estos temas en la región de forma holística. Obviamente a nuestro equipo de trabajo, que aquí hay algunos de ellos. Esto fue el 15 de septiembre y bueno, el Día de Muertos también, y porque al final del día son todos ellos, todos los miembros
de laboratorio, los que ya han pasado por aquí y los que actualmente están trabajando, que son los que llevan a cabo todo este experimentos, proyectos, generación de conocimiento. Es algo muy positivo que generaciones tan jóvenes estén involucrados en aspectos tan importantes para la seguridad alimentaria nacional y futura, y al final del día incrementar la calidad de vida de las personas. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario, duda o sugerencia. Gracias.